Estamos en la lección número 3. El tema que estamos desarrollando es el bautismo. El punto que nos toca compartir es cuál es el método bíblico para el bautismo. Como hemos visto en pasajes anteriores, el Señor Jesucristo es el gran ejemplo que tenemos en este acto de obediencia. Jesús fue bautizado y se abrieron los cielos. Al someterse al bautismo antes de empezar su ministerio público aquí en la tierra. Jesús se bautizó para demostrar su sumisión y obediencia al plan de Dios. Entonces hemos podido ver esta sumisión y obediencia hacia el Padre. Hemos podido ver también cuál es el propósito del bautismo. ¿De dónde se deriva la palabra bautismo? Es el acto de sumergir en agua a un cristiano por un ministro cristiano en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién debe ser bautizado? Y hemos podido ver que en el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 26 al 39, en el versículo 36, el africano le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Felipe les responde enseguida, estableciendo la condición para ser bautizado al decir en el versículo 37, si crees. Si crees de todo corazón, bien puedes. La respuesta del eunuco fue suficiente al declarar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces podemos ver la respuesta a la pregunta, ¿quién debe ser bautizado? El que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el método bíblico para el bautismo? Entramos a este tema y una vez más en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 39, donde nos proporciona el ejemplo más claro que es por inmersión. En el versículo 38 y 39, ambos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y subieron del agua. El Señor Jesús, cuando se bautizó, fue sumergido totalmente en agua y luego subió del agua. Y Jesús, después que fue bautizado, sumergido, subió luego del agua. Esto lo hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 16. Como ya vimos antes, el bautismo es un cuadro ilustrativo de la muerte, sepultura y resurrección. La única manera de sepultar a una persona muerta es poniéndola totalmente debajo la tierra o bajo la tierra. Asimismo, el método bíblico para el bautismo es ponerle totalmente bajo agua, inmersión total. En la Biblia no hay ningún caso de una persona bautizada por aspersión, porque nadie puede ser sepultado rociándole tierra sobre la cabeza. Por eso es que al sumergirnos muere el viejo hombre y al salir, al subir, nace el nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Qué tan importante es el hecho de ser bautizado? El bautismo no es necesario para la salvación. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, sin la necesidad de que hagamos buenas obras, entre las cuales está incluido el bautismo. Esto es un acto de obediencia. El bautismo
Sí es muy importante para el servicio cristiano y para el desarrollo espiritual. Así lo afirma el Señor Jesucristo en la bien llamada Gran Comisión. Esto lo leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que vemos la Gran Comisión. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El bautismo forma parte de la Gran Comisión y viene antes de recibir enseñanzas bíblicas. Entonces podemos ver acá cómo el Señor nos está enseñando. Antes de que una persona pueda ser enseñada a seguir al Señor Jesús, tiene que estar dispuesta a someterse al primer acto de obediencia, el bautismo. Si la persona no quiere obedecer al Señor en el primer paso, el bautismo, tampoco estará dispuesto a obedecerle en muchas ocasiones posteriores. Y vamos a poder leer nuevamente en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Dónde debo ser bautizado? Y volviendo al Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Y Juan estuvo de acuerdo. La pregunta: ¿dónde debo ser bautizado? Puesto que el bautismo es una confesión pública de tu fe en Jesús, lo más ideal es que se realice públicamente en presencia de la congregación, a la vista de los demás cristianos que son miembros de la iglesia local en la cual tú estás asistiendo. Tú puedes ser bautizado en un río, porque Jesús se bautizó en el río Jordán. Tú puedes ser bautizado en una laguna o en un lago, porque el africano se bautizó en un lago. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36. Pero también tú puedes bautizarte en una piscina, un lugar donde haya muchas aguas. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y te puedes sumergir de cuerpo entero. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 23 y 24. En este tiempo, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha agua y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. El lugar del bautismo no es realmente lo importante. El hecho de que estás dando testimonio público de tu identificación con Cristo Jesús, sí lo es. Podemos nosotros entender de que Jesús nos enseña el mandato del Padre, ser bautizados, como los cielos se abrieron en este signo de obediencia de Jesucristo para comenzar su ministerio. Podemos observar cómo Dios nos lleva
a este signo de obediencia, a este acto de obediencia, para que nosotros podamos ser bautizados. El Señor nos dice, aunque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Él era distinto de las demás personas bautizadas por aquel. El bautismo de Juan fue un bautismo de conversión, con confesión de pecados. Lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Pero Jesús no tuvo pecados que confesar, antes bien, por ser bautizado, así Jesús dio ejemplo para todos aquellos que le habían de seguir después en obediencia a la voluntad de Dios. Ello se da a entender que la razón que Jesús dijo, conviene que así cumplamos toda justicia. Así indica el método del bautismo, sumergirse en y salir del agua. Conviene que cumplamos. Marca una pauta que le incumbe seguir a todo creyente sincero. Toda justicia indica el motivo, completar toda justicia. Primero el creyente se hace justo por su fe en el Mesías. Luego, al ser bautizado, él perfecciona su justicia interior de la fe con el hecho exterior de la obediencia. Entendido así, esta ordenanza del bautismo tiene la aprobación manifiesta de la Trinidad entera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver que antes de ser bautizados, una persona debe cumplir las siguientes condiciones: ser instruidos en el significado y el motivo del acto, arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús, el Mesías, como el Hijo de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que esa señal del bautismo será para todos los que creyeren. No hay excepción. De acuerdo con ello, el Nuevo Testamento hace constar que los nuevos convertidos siempre fueron bautizados sin demora. En la mayoría de los casos, el bautismo se celebró en el mismo día de la conversión. Nunca había un plazo largo entre conversión y bautismo. No hay ninguna razón para no seguir este ejemplo hoy en día, tal como la iglesia primitiva lo hacía. Quiero agradecerte por seguir esta enseñanza acerca del bautismo, y todo lo que hemos aprendido podamos ponerlo en práctica, ya sea tomando la decisión de seguir este acto de obediencia que Jesucristo nos enseñó, o bien poder enseñar y guiar a otras personas a que tomen esa gran decisión de seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que Dios te bendiga.